¿Sabías que ablandar ligeramente el alimento seco puede evitarle dolor a tu gato y que no haga falta que renuncie al crunch? ¿Alguna vez has visto a tu gato tragar croquetas enteras? ¿Sabías que elegir una croqueta con un tamaño y una textura concreta puede cambiarlo todo en esas bocas sensibles? Hoy hablaremos de comida seca amigable para bocas delicadas y cómo elegirla y cómo hidratarla. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Capítulo 528 del 15 de octubre de 2025. Hoy es miércoles y los miércoles ya sabes que es el día que nos vamos al restaurante y hablamos no solo de alimentación, sino también de nutrición felina. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque vamos a convertir el no comeré húmedo nunca jamás en un plan un poco más práctico. Vamos a intentar tener un seco más amigable, más hidratado, que no dé dolor a esos gatos que tienen enfermedad bucal y vamos a intentar mantener, de todas dudas, aunque hagamos estos experimentos, mantener la nutrición y sobre todo la seguridad alimentaria para estos gatos. Pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Y que hoy estamos en la clase número 8 del curso sobre las cacas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un curso sobre cacas? Pero ¿esto de qué va? Sí, esto es lo que tiene cuando le preguntas a tu hijo ¿de qué podríamos hacer el siguiente curso? Y te dice, pues bueno, las cacas. Y yo, a ver, ¿cómo? Y sí, tenemos un curso sobre las cacas. ¿Por qué? Pues porque son cosas súper importantes. Ya hemos hablado mucho de ellas, hemos visto que son un material muy fácil de obtener, muy barato de analizar también y prácticamente nuestros gatos nos lo dan gratis, sin que nos tengamos que pelear para recoger el pipi, para meterlo en transportín y sacar sangre. No, las cacas las hacen, las dejan allí, con un poco de suerte te las dejan localizables, si no tienes suerte tienes que excavar para buscarlas. Y bueno, hoy precisamente vamos a ver cómo se deben recoger estas muestras de heces, porque no es tan sencillo. O sea, las cacas están recubiertas de la arena, del material que sea que uséis, o sea, arena, pellets, soja, no sé lo que queráis. Pero, claro, ¿qué haces con esto? ¿Cómo lo llevas? ¿Con qué tipo de recipiente? ¿Cuántos días puede estar guardado en la nevera? ¿Cuántas cacas debo llevar a la clínica? Pues todo esto vamos a hablarlo en la clase de hoy para ver cómo hay que recoger, cómo hay que conservar una muestra de heces correctamente para que luego sirva, que será la clase de mañana, ya será para qué sirve esto, pero en la clase de hoy veremos cómo conservar y cómo recoger esta muestra tan específica y tan fácil, la verdad, de conseguir, pero no tan fácil de llevar de manera adecuada a la clínica. Perdonad. En fin, pupusito.cat, el catflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero veremos qué pasa con el alimento seco y por qué las bocas sensibles, los gatos con problemas dentales, tienen tanto pánico al seco. Y el pánico al seco no es el problema es que hay gatos que toda la vida le han tenido pánico al húmedo y no han comido húmedo nunca porque no les ha gustado, entonces empiezan a tener problemas dentales y nos encontramos con que entonces no hay manera de que coman nada. Y esto pasó en la clínica hace poco, que a una tutora le dije, es que como esto que estoy viendo aquí, que tiene la encía un poquito roja, dentro de 3 meses cuando vuelvas a venir a control, esto se me haya convertido en una gingivitis, vamos a tener un problema serio, porque tu gato no quiere el alimento húmedo y le va a doler el alimento seco. Así que tendremos un problema, pero yo voy a tener una solución porque le voy a quitar los dientes a ese gato y ya está, pero eso no se lo voy a decir aún porque aún es pronto. Entonces, ¿qué vamos a hacer de momento en este caso? Pues vamos a ver que una croqueta pequeña, una croqueta porosa nos va a ayudar. Vamos a especificar qué necesitamos y cómo la tenemos que buscar. Vamos a hablar también de la hidratación de este alimento seco. Vamos a ver cómo intentar colarle húmedo a nuestro gato, aunque no lo
lo tenga él muy claro, y hablaremos, pues bueno, os daré un poco una checklist de cosas que hay que comprobar antes de comprar un alimento seco si tu gato es de esos que empiezan a tener algún problema o algún tipo de sensibilidad en la boca. Esto es lo que hablaremos hoy, y lo que hablaremos hoy en el mail es que os voy a recordar que tenéis un mes entero gratis en Catflix. O sea, normalmente tenemos una semana, que siempre que os registráis tenéis una semana gratuita, pero durante toda esta semana, como el día 12, como el pasado domingo, fue el aniversario de Pupusito y mío, o sea, de cuando nos conocimos, es como si tuviéramos una relación, ¿ves? Hicimos 13 años juntos. Qué bonito, ¿eh? Pues estoy haciendo todo el mes, durante toda la semana tenéis un mes gratuito a Catflix, así que si algún día queréis probar Catflix, ahora es el momento de probarlo porque tendréis un mes entero para ver, entre otras cosas, cómo recoger la caca, que es un tema súper interesante y, poca broma, es muy útil. En fin, ¿qué toca hablar de ahora? ¿De alimento seco para gatos que tienen la boca mal? Pues cuidado con esto. ¿Por qué? Pues que algunos sacos de alimento seco son realmente un peligro para algunos dientes de los gatos. ¿Por qué? Pues porque algunas croquetas están fabricadas de una manera que no se pueden hidratar. Así como, por ejemplo, los alimentos de gatos bebés son súper fáciles de hidratar. Ponemos un poquito de agua o un poquito de leche de gatito y se hinchan como si fueran ahí pelotas y son súper fáciles de comer. Hay otros que no. Hay otros que por mucho que les pongas agua, lo único que vas a conseguir va a ser tener como los Kellogg's en la leche. Nunca se van a hidratar. Así que necesitamos buscar un saco, un alimento seco que sea de una manera concreta. ¿Cómo debe ser esta croqueta concretamente? Pues yo siempre recomiendo que busquéis lo más pequeña posible, que sea de tamaño pequeño o mini, mientras cumpla siempre que es adecuado para vuestro gato. O sea, que no sea de gato bebé si vuestro gato tiene 5 años. Idealmente no deberíamos buscar esto. Y que sea fácil de romper con los dedos. Es decir, que cuando tú tengas el alimento seco, una bolita de alimento seco en tus dedos, que la puedas romper fácilmente con 2 dedos, como si hicieras crack de una moneda, pues eso indicaría que tiene una textura y una densidad fácil de poderlos hidratar. Si además tiene una textura porosa que cuando tú lo aprietas un poquito se te queda el dedo marcado en la croqueta, también es una buena señal, y sobre todo tenemos que vigilar que la composición pues al menos sea decente, que sea de proteína animal como primer ingrediente, que no tenga un exceso de carbohidratos. Bueno, sabéis todo esto de los carbohidratos del curso que hicimos sobre las dietas con o sin carbohidratos. Os dejaré el link en las notas del programa. Creo que era un directo, sí, de las dietas grain free o no grain free, pues lo dejaré en las notas del programa. Pero aparte de que nutricionalmente sea bueno, para poder encontrar un alimento que a los gatos cuando lo mastiquen no les duela, teníamos que cumplir estas condiciones, que sea una croqueta pequeña, que sea textura porosa, que se pueda apretar y que se pueda romper con los dedos. Si tenemos un alimento seco que no hay manera de romperlo más que con un mortero, ese no va a ser un alimento fácilmente tolerable para gatos con la boca sensible, porque pensad que cuando muerdan no van a apretar mucho, porque si apretan mucho les duele, con lo cual van a necesitar algo que al apretar se rompa fácilmente. Por eso necesitamos algo que nosotros con los dedos podamos romper de manera fácil. Entonces, cuando ya hemos encontrado esta textura ideal, que esto, pues como veis, implica o que alguien os deje probar su alimento, os dé un poquito de bolitas y lo probéis, o que compréis varias marcas, porque esto no lo puedes probar en la tienda, no es como ir a comprar unas manzanas y ver a ver si están bien, o una piña, que es otro misterio, o el melón, que también es difícil de saber, o la sandía, no. Esto no se trata de tocar si los tomates están maduros o no, o si el aguacate está para comérselo hoy o mañana. El alimento seco rara vez podréis probarlo in situ, sino que deberéis comprar un saco pequeñito y probar si cumple estas cositas. Entonces, una vez hayamos encontrado este alimento seco ideal, lo ideal sería que lo pudiéramos rehidratar un poquito. ¿Y cómo vamos a convertirlo en un alimento semiseco, semihúmedo? Primero lo que deberíamos hacer es poner un poco de alimento seco en un plato y
añadir 1 o 2 cucharadas de agua tibia por cada ración que le tocaría. Es decir, si le tocan 40 gramos, pues un par de cucharadas soperas de agua tibia. Lo dejamos un ratito, entre 3-5 minutitos más o menos, y luego mezclamos. Si encontramos croquetas que están blanditas por fuera y firmes por dentro, seguramente ya tenemos la textura adecuada. Repito, 1 o 2 cucharadas de agua tibia por cada ración que tocaría en ese momento. Esperamos 3 o 5 minutos, entre 3 y 5 minutitos, mezclamos bien y intentamos ver si ya estamos en ese punto de tener una croqueta que por fuera está blandita, pero que por dentro no se deshace. Porque si por dentro se deshace, si lo hemos dejado demasiado tiempo o le hemos puesto demasiado agua, nuestro gato no lo va a querer porque eso se habrá convertido en un húmedo. Y muchas veces algunos gatos no van a querer el húmedo, o para darle un húmedo ya le das un húmedo normal y no te complicas la existencia. Así que esta es un poco la receta. Cuando ya encuentres que está en el punto adecuado, hay que servirlo de inmediato. No lo guardes hidratado más de 1 hora, porque esto puede ser que haga que empiecen a haber más hongos, bacterias y cosas de estas. O sea, para evitar riesgos higiénicos es montar, que se hidrate y servir. Y que en media hora, entre 30 y 60 minutos, tu gato se lo haya comido. Lo que sobre se retira. Entonces, si tu gato se resiste a comer eso y no está pudiendo comer bien el seco, porque partimos de la base de que si tiene dolor en la boca no se va a poder comer bien el seco, o se lo va a comer pero porque no tiene ningún otro remedio y tiene muchísima hambre, pues vamos a intentar como engañar a tu gato para que empiece a comer un alimento semihúmedo, si es que lo que te he explicado antes dice que te lo comas tú. Entonces, si es eso, si no quieren saber nada del semihúmedo, vamos a hacerlo aún más lentamente. Vamos a poner media cucharadita de agua, no ni 1 ni 2, sino media cucharadita pequeña de agua, solo un poquito para que el alimento seco empiece a hidratarse muy suavemente. Incluso si no quieres poner cucharaditas de agua, puedes con un spray con agua espolvorear con el agua todo el alimento seco para que, como si hubiera llovido encima del alimento seco, y se hidrate solo un poquito. Y cada día vas sumando un poquito más de un flis más de estos de agua, para que poco a poco tu gato se vaya acostumbrando a que eso cada vez está un poquito más húmedo. También puedes usar latas que no tengan mucho aroma, o no, perdón, al revés, latas que sí que tengan mucho aroma y que las puedas templar un poquito. Latas de estos que te las comerías tú, pues las sacas de las latas, la pones en un platito, lo pones en el microondas, nada, 10 segundos para que pierda un poco la temperatura esta de lata y probamos a ver si le gusta. Si no, también podemos poner un poquito de agua con sabor a lata. Por ejemplo, las latas suelen tener un agüita. Quizás la textura como tal no le gusta, pero el agua sí que se la bebe. Y eso es típico mucho de gatitos que nunca han comido alimento húmedo pero que les gusta el olor. Se beben todo el suquillo y lo que es la chicha, lo que es realmente la proteína y donde está todo lo nutritivo, se lo dejan. Pues empecemos por mezclar ese suquillo, esa agüita con el alimento seco, y poco a poco vamos haciendo que asocie ese sabor con que también se puede masticar y poco a poco vaya probando el alimento húmedo. Esto estamos hablando de gatitos que están en ese punto de me molesta la boca y estamos empezando a valorar lo que le pasa a ese gato, ¿no? O sea, en ningún caso estoy diciendo que te vamos a pasar a esta alimentación y no revisar la boca de un gato. O sea, si a tu gato le duele la boca y por eso está comiendo menos alimento seco, lo primero es que se pueda visitar ese gato y poder ver si hay que hacer radiografía, sacar dientes o qué hay que hacer. Pero si en ese transcurso entre que te coges cita o no, estás preocupada por tu gato no está comiendo bien, puedes usar estos truquitos para empezar a favorecer que coma algo que no le duela tanto. Al final este es el objetivo, que pueda comer sin tanto dolor y que sobre todo se lo coma a gusto. No debemos forzar el alimento seco, sobre todo si hay mucho dolor, si hay sangre en las encías, si hay mucho olor en la boca y si está perdiendo peso tu gato.
de verdad, prioriza ya una revisión dental y en la dieta blanda, como sea, casi, pues no sé, poniendo, no me gusta nada mezclar la dieta blanda con la dieta seca, porque a nivel digestivo, y esto lo vimos el primer día no, en la segunda clase de este curso que estamos haciendo ahora sobre las cacas, no se deben mezclar los alimentos secos y los húmedos porque pasan diferente tiempo en el estómago. ¿Os acordáis de la clase 2 que os puse ese vídeo en el que veíamos cómo circulaba todo el alimento por el sistema digestivo? Pues en ese vídeo os dije, si el alimento es seco, se queda aquí, se hincha, no sé qué tal. Si el alimento es húmedo, pasa de manera más rápida. Pues por eso no hay que mezclar el seco y el húmedo, por lo que os conté en esa clase. Pero llega un momento en que si tu gato no quiere comer húmedo y el seco no lo puede comer porque le duele mucho, hay que hacer una revisión dental lo más pronto posible. Y si estáis viendo que traga sin masticar, porque no está, o sea, incluso a veces vomita el alimento seco sin masticar, vamos a tener que vigilar aún más también, porque puede ser que coma, pero que luego vaya vomitando, que no nos demos cuenta y que nuestro gato encima se esté desnutriendo. A día de hoy no hay mucho alimento semiseco o semihúmedo de manera comercial, por eso estos pequeños truquitos de intentar rehidratar un alimento que sea rehidratable. O sea, insisto, lo primero que hemos dicho, hay que encontrar un alimento pequeño con una textura concreta, que sea partible con los dedos y que cuando lo aprietes con el pulgar y con el índice, cuando lo aprietes marques un poquito tus dedos. ¿Por qué? Pues porque si le pones un alimento seco que no cumple estas condiciones, no lo vas a rehidratar de ninguna manera. Así que vayamos a intentar buscar este alimento seco y luego probemos de rehidratarlo a ver si nuestro gato se lo come mientras estamos en proceso de averiguar cuál es la mejor solución para la boca de ese gatito. Entonces, antes de comprar, cuando te encuentres delante de un alimento y digas, es que no sé si este alimento le va a gustar a mi gato o no, pregunta a ver si te pueden dar alguna pista de cómo es ese alimento. Quizás en la tienda tienen alguna foto, o sea, antes era muy típico en los sacos de Royal Canin, yo me acuerdo, no sé si aún lo hacen, pero había una foto de tamaño real de la croqueta. Así que si encontráis aún estos sacos en los que hay el tamaño, pues podréis averiguar realmente cómo es. Y si no, cogéis el saco, lo tumbáis de lado y ponéis unas bolitas en una de las puntas del saco. ¿Para qué? Para separarlas entre ellas y que podáis realmente notar el tamaño real de cada una de las bolitas. Eso es lo primero, ver cómo está de tamaño. Luego, ver cómo está de composición. Si os cumple con el check de el tamaño me gusta y parece que va a ser fácil de rehidratar, perfecto. Vamos a comprobar que realmente es un alimento que se encuentra dentro de los posibles que puedo dar a mi gato según su edad, según su peso, según su estado de salud. Y si todo esto lo cumple, pues perfecto, ya podemos empezar con ese alimento hasta que tengamos realmente una solución para esa boquita. Así que para terminar ya, os voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: hidrata el alimento seco. Elige una croqueta pequeña y revisa la boca de tu gato con tu veterinaria felina de confianza. Porque si no cuidamos la boca de nuestro gato cuando nos está dando las primeras señales, luego cada vez el dolor es peor, es mayor, y algunas patologías que se cronifican, gatitos que estamos ya más de 1 año, 1 o 2 años con la boca mal, no con la boca diagnosticada como mal, sino que ese gato ya empezó hace tiempo a tener cosas raras, luego la solución, sobre todo para estas gingivoestomatitis, ya se complica. O sea, hay que evidentemente hacer toda la exodoncia, pero además de eso hay que recurrir a otras terapias más fuertes que en algunos casos o médicas, y solo con la extracción no es suficiente. La extracción es parte de la solución, pero no es lo único que hace falta. Es como si necesitáramos 2 ingredientes para una receta. El principal es la extracción y luego hay que añadir algunos complementos para que todo funcione.
En fin, muchas gracias por estar aquí, por escuchar este capítulo, por estar en Catflix, por estar viendo los cursos que tienen que ver con las cacas, que son un poco curiosos y que hay muchas fotos y muchas cosas un poco raras, pero espero que os esté gustando. De verdad es que estoy viendo que lo estáis viendo bastante y que os está gustando, sobre todo cuando estoy poniendo algunas imágenes sobre casos que me he encontrado en la clínica, como las radiografías que os decía de ayer, de antes de ayer. No sé, de la clase 5 creo que era. Sí, del viernes, eso era del viernes. En fin, pues eso, muchas gracias por estar aquí, por estar en Catflix, por ayudar a los gatitos de Missy Pusilán. Y nos vemos mañana jueves, que desvelaremos alguno de los misteriosos comportamientos que puede tener tu gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.